Ahora sí, comenzamos. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora. Buenas Ya tardes, está, profesor. Dios me los bendiga a todos. Mire, Buenas estamos, tardes, Amén. así sea, estamos en la segunda sección de la segunda parte. Jesús llega a Jerusalén. Sabemos que la entrada a Jerusalén fue triunfal, vamos a decirlo así, aclamado por las autoridades. Llega a la boca del lobo, podríamos decirlo así. Hay que tomar en cuenta que durante el viaje Jesús le tocó enfrentar a sus propios discípulos que pensaban muy diferente de él. Fue por tanto un viaje difícil y en Jerusalén le esperan unos sucesos más difíciles todavía. La principal actividad de Jesús en Jerusalén será la confrontación con el templo, con el pueblo y con las autoridades que vivían del templo. ¿Verdad? Y entonces eso se va a dar en dos momentos. Uno público, cuyo centro será una acción, si se quiere, fulminante y profética, y otro momento privado, donde Jesús hará como una reflexión sobre el futuro del templo. En el relato de Marcos, todas estas enseñanzas aparecen a partir del capítulo 11. Entonces, y está configurada esta confrontación como si lo hubiera sido una sube el telón, baja el telón en 3 días aproximadamente. Y su actuación principal fue en el patio exterior del templo. Entonces, de alguna manera, todo comienza con una manifestación popular a favor de Jesús cuando entra en Jerusalén. Pero ese mismo día, él va al templo. Al otro día, comienza haciendo un gesto simbólico, ¿verdad? Como hacían los antiguos profetas al maldecir la higuera. ¿Por qué la higuera? Porque y tradicionalmente para el pueblo de Israel, la higuera era símbolo del pueblo de Israel, que de alguna manera simbolizaba esa unión entre este Dios y su pueblo. Después de esto, ¿verdad? La higuera va a amanecer completamente seca. Luego se dirige al templo, donde va a tener una confrontación directamente con las autoridades, ¿verdad? Y siempre durante las noches el relato de Marcos no señala que Jesús va fuera de Jerusalén a orar. Parece que en algunos momentos se escondía en casa de unos amigos. Veamos el primer día, manifestación popular. Es una entrada triunfal. Sabemos que Jesús entra montado en un burrito, como hacían los antiguos profetas. Recordemos que Jesús nunca se definió a sí mismo como Mesías, sino siempre como profeta. Cuando lo interrogaba, nadie es profeta en su tierra. Aparte, es el momento en que va a mostrar realmente quién es él. No iba montado a caballo, como lo hacían los generales del ejército, sino viene a acentuar que él no viene como un jefe, sino más bien como alguien que va a anunciar algo que es verdaderamente importante. El segundo día es cuando se da la maldición de la higuera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere expresar con eso? Que él le trae una propuesta al pueblo, pero que esa propuesta ha sido rechazada. Pero lo más significativo es la acción que realiza en el templo cuando tumba todos los puestos, prácticamente una verdadera revolución en el patio del templo. ¿Verdad? ¿Y eso por qué? Porque el templo era el centro máximo de toda la vida nacional judía. Prácticamente podríamos decir que Jerusalén era una ciudad-estado, donde el templo era su centro, pero recordemos que también funcionaba como si fuera un banco, ¿verdad? Entonces, recordemos que sería como una especie de banco central, ¿verdad? De la época. Y junto al templo funcionaba una guardia militar y el Sanedrín. Entonces, recordemos las veces que Jesús los acusaba de quedarse con el dinero de las viudas, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los
máximos representantes. La aristocracia terrateniente, los llamados ancianos, los saduceos en su mayoría, y todo lo que era la casta aristocrática y sacerdotal. ¿Verdad? Entonces, en resumen, la máxima autoridad. Sin embargo, el poder del templo estaba estrechamente controlado por el poder imperial romano también, que entonces dominaba ese mundo judío. Sabemos que Poncio Pilato era el gobernador de este momento. Entonces, pero el pueblo seguía queriendo considerar que el templo era la presencia visible de Dios en el pueblo judío contra todo poder, ¿verdad?, que pudiera representar el imperio romano o la mismísima opinión de Jesús en este momento. Porque, ¿qué fue lo que hizo exactamente Jesús con el templo? Lo paralizó, produjo tal desconcierto y paralizó toda la actividad. Los que vendían y compraban, los puestos de paloma, las mesas que cambiaban, no permitió que se transportara nada por el templo. Estaba muy cerca la Pascua de los judíos, ¿verdad? Y Jerusalén estaba llena de peregrinos. Podemos imaginar, ¿verdad? Que todos querían comprar sus ofrendas, cambiar su dinero, ¿verdad? Entonces, pero Jesús hace donde esto, en el patio de las mujeres, que era donde todos tenían acceso. Entonces, ¿y qué les dice él? Ustedes lo que han hecho es convertir mi templo en una cueva de ladrones. La memoria popular recordaba muy bien estas palabras. ¿De quién? De Jeremías. Podríamos buscar, por favor, Jeremías 7, los versículos del 9 al 11. Jeremías 7, Sí, 9 al 11. del 9 al 11. Yo no tendré piedad ni compasión de ti, sino que te haré responsable de tu proceder, porque tus pecados estarán a la vista y sabrán que el que hiere soy yo, Yahvé. Ya llega el día, tu suerte está echada. Florece la injusticia, el orgullo da frutos y la violencia reina para imponer el mal. No escapará ninguno de ellos, ni de sus riquezas, ni de su gloria, ni de su grandeza. Ajá. El 11 también, ¿lo estás Ese es leyendo? el 11, ese es el 11, sí, Y no también. dice cueva de ladrones. No lo veo. Es que leyó otro, me Perdón, parece. Leyó perdón, Ah, otro. perdón, sí. perdón, eso es Ezequiel. Ajá. Ezequiel es Eh, Jeremías. es Jeremías. Jeremías, sí, es otro. Dios mío, Exacto. estoy leyendo otro. Sí, ya me parecía, Leo, caramba, no me suena nada lo que estás diciendo. Es verdad. Jeremías Leo, Rebeca. 9. Ajá, Adelante. Dice, 9. ustedes roban, matan, toman la esposa del prójimo, juran en falso u ofrecen sacrificios a otros dioses que no son de ustedes. Y luego vienen a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre y dicen, aquí estaremos seguros después de cometer tantas maldades. ¿Será un refugio de ladrones esta casa mía sobre la cual descansa mi nombre? Eso, Ahí termina. imagínense. Ahí termina. Entonces, las mismas palabras pronunciadas por Jeremías unos cuantos siglos antes, Jesús las recuerda en este momento porque ve que la situación es la misma. Se oprimía a los pobres, se violentaba a la viuda, eran ladrones, asesinos, y después iban al templo y se sentían seguros ahí con sus secuaces, vamos a decir así. Cuando el ladrón está trabajando, se va a su guarida y allí se siente seguro. Entonces, podemos imaginarnos, ¿verdad? Cuando Jesús pronuncia estas palabras ante gente cuya postura era que el templo le daba buena conciencia y seguridad. Entonces, evidentemente, sabemos que la destrucción del templo va a ocurrir unos años después, pero la situación de, cierren los micrófonos quienes los tienen abiertos, que se oye como un eco, ¿no? Que después afecta la grabación. La situación de Jesús es igualita.
Entonces, prácticamente la crítica de Jesús es que han convertido la religión en una ideología que es capaz de ocultar los crímenes y que de alguna manera ofrece legitimidad a la conciencia sucia. Entonces, él dice que esto precisamente, la ideología es mala. Entonces, habla de comercialización y corrupción. Y podemos entender que para Jesús la transformación del templo en una cueva de ladrones era algo mucho peor. Para él la comercialización era una prueba de corrupción, como algo que es externo a la religión, porque la religión no es eso, ni puede ser eso, ¿verdad? Entonces, eso pasa el segundo día, pero el tercer día es todavía más problemático, ¿verdad? Porque va a enfrentarse ese tercer día a las autoridades. Y ahí tenemos, ¿verdad? Cómo pareciera que el proyecto de Jesús, como que se hace cada vez como más cuesta arriba, ¿no? Por decirlo así, ¿verdad? Porque estamos ante una situación entre los que creen el proyecto de Jesús y los que no creen. Entonces, cuando los discípulos descubren que la higuera se ha secado, ¿verdad? En el fondo, Jesús está también dándoles a conocer que para muchos el proyecto de Jesús es algo imposible en el que nadie cree. Entonces empieza el día mal en el sentido que hay una sensación de sequedad, de esterilidad, ¿verdad? Entonces la fe de los discípulos, ¿verdad? Según como Jesús les está mostrando el camino, puede derrumbar el poder del templo en la medida que ellos sigan, ¿verdad? Tratando de trabajar por ese reino de Dios. En otras palabras, Jesús quiere que sus discípulos construyan un templo de verdad, un templo en que el Espíritu de Dios sea realmente a quien gobierna. Entonces, vemos cómo entre los versículos 27 y 33 del capítulo 12 vamos a encontrar algo bien interesante. ¿Alguien lo puede leer? Estamos en Marcos 11, del 27 al 33. Yo se lo puedo leer, profe. Adelante, Ajá. adelante de ella. 11 del 27 al 33, ¿verdad? Correcto, correcto. Después de esto, regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús le contestó, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan Bautista? ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Contéstenme. Si ustedes me dan la respuesta, yo les diré con qué autoridad hago esto. Ellos se pusieron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Y cómo vamos a decir que lo enviaron los hombres? Tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan hablaba verdaderamente de parte de Dios. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús le contestó, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Fíjense que en la mayoría de las controversias de Jesús con fariseos, escribas y cualquier tipo de autoridad, cada vez que le hacían una pregunta a Jesús, Jesús repreguntaba antes de darle, de contestar lo que les decían a él, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos aquí un caso bien particular, porque al preguntarles ellos, si Juan, a preguntarles él a ellos si Juan Bautista venía del cielo o era de los hombres, ellos no se atrevían a dar una respuesta, porque sabían que Juan era respetado entre la gente. Si decían que no era de Dios, entonces le caía la gente encima. Si decían que sí era, bueno, ¿y por qué no le creyeron? ¿Verdad? Entonces ellos muy sabiamente dicen, no sabemos. Pero ahí es donde Jesús los agarra. Les dice, pero ¿ustedes qué van a hablar? Es su miedo y su ignorancia los descalifica.
completamente como autoridades máximas del pueblo. Entonces dicen, si ustedes no saben de dónde vino Juan, ¿cómo se atreven a estarme preguntándome nada? Pues no les voy a decir nada. O sea, Jesús, en ese sentido, o sea, uno se encuentra aquí en este Evangelio de Marcos con un Jesús que es tan llano, que no tiene a menos decir lo que siente y expresarlo de la forma que, aunque resulte ruda para quienes lo escuchan. E inmediatamente Jesús les relata la parábola de los viñadores homicidas. ¿Se acuerdan? Aquellos que mataron, a quien arrendó, golpearon al empleado, finalmente, bueno, hicieron una matanza, ¿no? Entonces, prácticamente está diciéndoles a ellos, ustedes son como esos viñadores asesinos, y ya estaban de alguna manera urdiendo para ver cómo salían de Jesús y cómo lo asesinaban, porque se dieron cuenta que Jesús estaba hablando contra ellos. Entonces, y les está diciendo en el fondo, mi padre les va a quitar la administración. Este proyecto de Dios se va a entregar a quien sea capaz de realmente llevarlo a cabo. Podemos entonces interpretar todo eso como se va cerrando el trecho alrededor de Jesús y evidentemente vamos hacia un camino que no tiene otra salida que la muerte para Jesús. Entonces llegamos a otro texto bien interesante que es el tributo al César. Ya vamos en el capítulo 12. Podríamos leer desde el versículo 13 al 17. A ver, ¿qué nos regala ese texto tan hermoso? Hoy, Yo lo profesor. leo, profe. Bueno, Ah, dale, bueno. dale, 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 dale. ¿Quién dijo Dale. primero? Isabela como que fue la que habló. Y Ricardo. El tributo del capítulo Ajá. 12. En el 13. capítulo 12 del 13 en adelante hasta el 17, creo. Ujú. Y envían hacia él algunos fariseos y herodianos para casarlo en alguna palabra. Vienen y le dicen, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tientan? Tráiganme un denario que lo vea. Se lo trajeron y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Jesús les dijo, lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios a Dios. Y se maravillaron de él. Sí, y no es para menos, ¿no? Si Jesús aprueba los impuestos, pone en su contra al pueblo. Pero si dice que no debe pagarse, inclusive los romanos pueden matarlo, ¿no? Entonces, bueno, una respuesta genial que vamos a decir que ha quedado para siempre en la memoria de la humanidad, ¿no? Tenga al César lo que es del César. Pero vamos a ir al fondo de esto, porque los problemas aquí son múltiples, si se quiere. El primero es de tipo económico por los impuestos, ¿verdad? Es un problema político también por la pérdida de independencia. Es un problema cultural por la penetración y dominio sobre el pueblo de culturas extranjeras, destructoras de la identidad nacional. Pero sobre todo es un problema religioso, porque el pueblo se sentía manchado con la presencia de los romanos, a quienes consideraban impuros. Para los judíos era muy importante la pureza legal. Y eso, evidentemente, en este texto se recoge toda esa visión. Porque si algo que odiaba al pueblo era pagar impuestos, era lo más odiado por todo el pueblo judío. Ahora, en el tiempo de Jesús, tenemos que volvernos un poco a los dos partidos políticos religiosos más importantes. Por un lado, el de los fariseos y por el otro, el de los saduceos. Los fariseos se oponían a la dominación romana. Era un partido popular con mucha influencia sobre el pueblo, pero sobre todo ellos dominaban en el campo y en las pequeñas ciudades. Los saduceos, por el contrario, son los que dominaban en la ciudad y en el templo, sobre todo porque era el partido aristocrático
y ellos se acomodaban a la dominación romana. No es que les interesara mucho pagar, pero aparte que tenían recursos, ellos estaban, digamos así, en conchupancia pues con el Imperio Romano y no tenían escrúpulos religiosos de tratar con ellos. Entonces se entiende esa oposición radical entre estos dos grupos. En cambio, los fariseos, por su posición política, se oponían al pago de impuestos al César. Y los saduceos, por oportunismo, digamos que no. Si Jesús hubiera dicho que no había que pagar los impuestos, hubiera estado al lado de los fariseos. Si hubiera dicho que había que pagarlo, hubiera estado dándole la razón a los saduceos. Porque siendo los dos partidos dominantes, pero radicalmente opuestos en cuanto al proyecto de Dios, tenemos entonces que los fariseos identificaban al reino de Dios con el reino de Israel como un reino político, nacional, de dominación. Ellos que trataban de restaurar el antiguo reino como el que hubo en la época de David. Cuando Jesús dice, ¿verdad?, que hay que dar al César lo que es del César, se está enfrentando con los saduceos, pues ellos confundían el proyecto de Dios con el imperio romano, ¿verdad? Cuando Jesús dice que den a Dios lo que es de Dios, se enfrenta con los fariseos, porque ellos presentaban el proyecto de Dios de una manera puramente política, ¿verdad? En otras palabras, los saduceos divinizaban al César y los fariseos politizaban a Dios. Entonces podemos entender que en ambos casos el proyecto de Dios, el proyecto del reino quedaba totalmente deformado y ligado a un proyecto de dominación. Entonces Jesús no quiere que se considere al César como Dios, ni a Dios como un César dominador. O sea que hay que ir detrás de las palabras pronunciadas por Jesús para darnos cuenta de la magnitud de todo lo que este encuentro o esta, vamos a decir, esta discusión con los fariseos traía por detrás. Luego de esto, ¿verdad? Vamos a tener, después del tributo al César, unas palabras de Jesús sobre la resurrección, con, con otro grupo de saduceos que evidentemente es otra discusión entre los dos partidos principales. Los saduceos negaban la resurrección y pensaban que solamente Dios lo iban a encontrar en el templo, mientras que los fariseos pensaban que Dios estaba en todas partes y creían en la resurrección. Entonces, esta diatriba también empiezan entonces a buscarle pleito a Jesús diciéndole, si una mujer se casa con 7 hermanos, al final de la otra vida, ¿de quién va a ser mujer? Y Jesús le dijo, ustedes no conocen las escrituras, pero ¿qué es lo que les pasa? No, ustedes no es que son expertos de la ley. ¿Cómo es posible? ¿No han leído lo que dijo Moisés sobre la zarza? Yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Ustedes están equivocadísimos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, nos vamos a encontrando con que se van dando una serie de episodios que van poniendo como más ardiente, pues, si se quiere, la disposición de los enemigos de Jesús por acabar definitivamente con él. Porque ante el mensaje de Jesús no queda más que una sola cosa. O reconocen que Jesús está diciendo la verdad y le siguen, o sencillamente lo quitan del medio, porque vamos a decir que su status quo podría quedar en peligro si las palabras de Jesús hacen mella en la mayoría del pueblo, ¿verdad? Luego de esto tenemos un capítulo, el capítulo 13, que se considera escatológico, porque es en este capítulo cuando Jesús habla de la destrucción del templo y cómo comienzan los dolores de parto y cómo a partir de la destrucción del templo, él en 3 días lo puede nuevamente reconstruir. Entonces,
Para Jesús, todos los sufrimientos humanos son parte de la condición humana, son dolores de parto. ¿Sí? Los discípulos tienen que estar conscientes de que también les toca sufrir para nacer a una nueva realidad, a una sociedad nueva. No son dolores de muerte, sino dolores de vida, y donde evidentemente enfoca la atención en todo este capítulo 13 sobre la necesidad de ser vigilantes y estar atentos. Ya a partir del capítulo 13, del capítulo 14, perdón, ya abiertamente se da el complot para matar a Jesús y ya estaríamos ante los últimos días de Jesús. Estaríamos ya al final de la segunda parte, a partir del capítulo 14, donde digamos que los evangelios sinópticos y el de Juan también, si de algún punto, ¿verdad? Se habla con más profundidad, se habla con más interés y donde tenemos más fuentes históricas, es precisamente por estos días que siguen, donde evidentemente, teniendo eso más fresco, la tradición oral fue lo primero que comenzó a repetir luego de la muerte y resurrección de Jesús. Fíjense que durante estos días Jesús va a ser traicionado, arrestado, juzgado, torturado y finalmente va a ser asesinado en una cruz. Es uno de los relatos más antiguos, los relatos de la Pascua, porque no se narran solamente los hechos, sino incluso cómo Jesús vive estos días y cómo lo vivieron las primeras comunidades y cómo lo interpretaron. Ahora, normalmente la muerte de los grandes hombres corresponde, digamos que a su manera de vivir, y hay coherencia entre su vida y su muerte. Entonces, los discípulos van a recordar posteriormente todos estos hechos de la vida de Jesús para dar un sentido profundo a su vida. Claro, para ello tendremos que esperar Pentecostés y la resurrección de Jesús para que ellos tengan realmente esa convicción. Ahora, incluso el Jesús humano que nos presenta Marcos trata también de entender su propia muerte. Eso lo vamos, como les dije, a partir del capítulo 14, que va a comenzar con la unción de Betania. Este texto es hermosísimo porque se trata de una mujer y en Betania sabemos que Jesús iba mucho a Betania, donde este evangelio no explicita tanto su amistad con Lázaro y sus hermanas como los otros evangelios, especialmente Lucas, pero sin embargo, se habla de una comida en donde un señor llamado Simón, el leproso, donde se asombran quienes participan del mismo de que entre una mujer y que un perfume valiosísimo lo rompa y lo vierta pues en la cabeza de Jesús. Ya sabemos que las autoridades han determinado que tienen que salir de Jesús. Y el Evangelio de Marcos nos habla no de una comida, sino de dos, ¿verdad? La primera de ellas es en Betania, probablemente serán las dos últimas. Una comida donde ha comido con pecadores, ¿verdad? Ya lo había hecho en la multiplicación de los panes con el pueblo. Y generalmente en este tipo de encuentros donde Jesús era invitado a comer, enseñaba el sentido de su vida y de su proyecto. Entonces, la tradición cristiana recuerda esta cena de Betania, donde el personaje principal es una mujer anónima, según el relato de Marcos, que derrama la cabeza, pero escucha que los presentes se indignan por el derroche. Entonces, ¿y Jesús qué hace? No solamente defiende a la mujer, ven ese gesto como un anticipo de su propia muerte. Recordemos que los cadáveres eran ungidos con perfume y lamentablemente por la premura en que Jesús fue conducido a la tumba, no hubo tiempo de
de hacer todos esos preparativos que generalmente lo hacían las mujeres, porque los hombres no tocaban los cadáveres, porque se contaminaban con eso. Entonces, y no es tanto la crítica porque ese dinero se le podía haber dado a los pobres. Ahora, ¿le interesaba realmente a los pobres o era simplemente por criticar a la mujer? Jesús la defiende y dicen, alto ahí, esto que está haciendo la mujer será recordado por todas las generaciones por siempre. O sea, dándole peso a esa unción anticipada de su cuerpo. Después de la cena de Betania, tenemos la última cena de Jesús con los discípulos, ¿verdad? Judas, ¿verdad? Sabemos que lo va a traicionar a partir de esto y en esta cena siempre se partía el pan entre todos y se pasaba una copa de vino en la que todos también bebían de la misma. Allí Jesús expresa como el pan compartido es signo de su carne y el vino compartido signo de su sangre que entregaba voluntariamente por la liberación del cuerpo. Él sabe que va a morir. A este momento lo tiene clarito que la confrontación con las autoridades no va que por un solo, más que por un camino. Y sin embargo, les afirma que a pesar de todo el proyecto del reino se va a realizar, que la muerte suya no significa el fracaso de su proyecto. Entonces, Jesús no ve a su muerte como un fracaso, sino como un paso que asegura la realización del proyecto. Es, es algo extraordinariamente bello si nosotros, cuando tengamos que atravesar el umbral de la enfermedad y estemos cercanos a la muerte, pudiéramos mirar este paso como Jesús lo hizo. No verlo como el final, sino como el nacimiento de algo diferente, de algo mejor, de algo superior que nos va a llevar sencillamente a otra realidad. Después de la cena, Jesús trata de orar. Señor, se está acercando mi hora. ¿De verdad tengo yo que pasar por esto? ¿Será posible que tú me quitaras este cáliz? Pero acepto lo que me digas, Señor. Estoy en tus manos completamente, creo completamente eso. Podemos imaginarnos si a nosotros nos dicen, miren, te quedan 48 horas de vida, te quedan 24 horas de vida. ¿Qué sentiríamos nosotros? ¿Cómo trataríamos de aprovechar esas poquitas horas que nos quedan? ¿No sería unas horas de tentación, de crisis, de angustia, por decirlo de alguna manera? Entonces, todo eso de alguna manera nos va evocando. Adelante, Víctor. Profe, pero tengo ahí una duda, ¿no? Que Ajá. siempre se me ha generado. Si en el plan, o sea, que había un desconocimiento del final del plan, o él sabía, ya, bueno, de por sí ya él tenía idea de que iba a ser, que iba a ser martirizado, o no tenía la idea de qué tanto iba a ser el martirio para llegar a este nivel de desesperación y pedirle al padre que retirara ese cáliz, o había un desconocimiento porque no sabía el final de la situación. Bueno, mira, cabe suponer que habiendo sido testigo de la muerte del Bautista, y vamos a decir que la muerte del Bautista queda admirado por las autoridades, fue Herodes quien lo mandó a matar. Dice, si Juan Bautista, que prácticamente no se opuso a las autoridades y no hizo todos los enfrentamientos que he realizado yo con las autoridades, evidentemente tenía todo para suponer que su muerte iba a ser trágica. Ahora, ¿qué tan trágica iba a ser? Ahí es donde quizás Jesús todavía no lo tiene claro, pero sabe que el enfrentamiento ya es mortal, que ya no hay posibilidad de salvarse de eso. Claro, no podía imaginar que lo iban a martirizar con esos latigazos, de que probablemente lo mataban en una cruz, sí, porque ese era el castigo que los romanos imponían a los judíos, pero o sea, de la manera como se ensayaron con Jesús, o esa corona de espinas, con esos latigazos, quienes estudian el proceso, dicen que no se explican cómo Jesús sobrevivió a esos latigazos.
porque se acostumbraba que cuando una persona era sometida, no podían ser más de 39 latigazos, que no podían pasar al del número 40. Y sin embargo, las heridas, tal como han sido estudiadas, asumen que Jesús sufrió por lo menos 100, 120 latigazos. O sea, es algo prácticamente que podemos imaginar con tanta hazaña, con tanta rudeza, con tanta fuerza que le dieron. Entonces, es evidente, ¿verdad? Que Jesús lo que trata de decir, yo no me quiero morir, pero estoy consciente de que me van a matar. ¿Cómo lo van a hacer? Eso no lo sabe todavía, porque estamos hablando del Jesús humano, pero podemos imaginar ese momento, verdaderamente tengo que pasar por esto. Es como la comparación, a lo mejor es un poco forzada la que te voy a dar, pero cuando uno está embarazada y sabe que tiene que dar a luz, ese momento en que ya no se puede escapar, que uno, y sobre todo la primera vez, porque ya después uno sabe cómo es, pero la primera vez uno tiene tanto miedo de tener que enfrentarse a ese momento, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, pero, ay, o sea, el susto es libre. Yo por lo menos lo tuve cuando a mí me correspondió dar ese paso, ¿no? Entonces, claro, podemos imaginar a una gente que sabe, que se ha enfrentado con quien le puede causar la muerte, ya sabe que han intentado varias veces arrinconarlo y no lo han hecho porque ha tenido todavía el favor de la gente. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacen? Fíjense que según el relato de Marcos, nos dice que Jesús empezó a tener terror. Incluso le dice a sus discípulos, quédense conmigo, oren, no me dejen solo. Y estamos conscientes que esa oración en el huerto es terrible. Podemos leerla. Estamos en el capítulo 14, versículo 12 en adelante. ¿Puedo leer, profesora? Adelante, Briseida. En el 14, ¿qué capítulo? ¿Qué versículo, perdón? A partir del 12. 12. Ya va que la Biblia no me quiere responder. Un segundito. Lo tenía aquí. 12. Pues no me sale, profesora, así que el versículo 12 no me sale. Voy yo, no importa. Ahora mientras Capítulo Adelante, lees tú, 14. Lisay. adelante, Ricardo. El primer día Bien. de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que Eh, comas eh, el eh, cordero de paz? 14, 12. Ese es el 14, 14, sí. 12, sí. Ajá. Ah, ok. Entonces envía a dos de sus discípulos. Entonces, discúlpame, es 32. Ah, Como 14, que, 32. como que necesito lentes. Ajá. Todos, todos. Ok. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Viene entonces y los encuentra dormidos y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? Ni una hora has podido velar. Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Sí. Bueno, algo que a mí siempre me ha costado un poco entender, porque hacía falta un traidor si todos sabían que Jesús de noche iba a orar a Getsemaní. O sea, con más o menos
mandar a unos soldados que lo siguieran una noche, ya sabían que Jesús con toda seguridad iba a estar allí, ¿no? Yo me imagino que en cierto modo Jesús viene a representar todo el discipulado a cada uno de nosotros, ¿no? Cómo nosotros podemos traicionar el mensaje de Jesús. Podemos también, a pesar de que nos sentimos discípulos en un momento, darle la espalda como se la dio Judas, ¿no? Lo cierto es que este es un momento donde Jesús no quiere estar solo, se siente tan mal, que prácticamente uno entiende y comprende que hasta se haya sentido aterrorizado por lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces, él podía haber evitado esto huyendo, pero él opta por ser fiel a su proyecto y enfrenta la decisión de luchar hasta las últimas consecuencias, incluso si esa consecuencia es la muerte, ¿no? Por eso su oración es angustiosa, es larga. Y cuando veamos a Lucas nos vamos a dar cuenta que en el caso de Lucas incluso transpiró sangre de la angustia tan grande que tenía. Ahora, ¿qué también nos trata de mostrar este texto? Fíjense que los tres amigos se quedan dormidos. Jesús les pide que oren, que estén con Él a su lado, que la oración suya se multiplique con la oración de sus discípulos. Pero ellos se quedan dormidos, ¿verdad? De alguna manera poniendo en evidencia la incomprensión del momento en que está pasando Jesús y que nos ponen alerta también. No sea cosa que nosotros como discípulos también estemos dormidos, mientras que los enemigos del Evangelio están atentos y listos para traicionar. Este texto ciertamente es bellísimo, pero lo cierto es que ese es el momento en que Jesús es preso, inmovilizado y está totalmente a merced de sus enemigos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo vamos a ver. Su muerte va a quedar como testimonio del rechazo del pueblo a su proyecto y al reino, y como testimonio de la fidelidad de Jesús a su palabra, a su proyecto y a todo lo que él manifestó. Entonces, sabemos que la primera entrevista, por decirlo así, de Jesús es con la gente del Sanedrín. Se reúnen de noche como unos ladrones. Ese es algo bien interesante, porque esto es completamente, desde el punto de vista legal, esto es completamente ilegal, valga la redundancia. Y eso se evidencia, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, porque como Lucas escribe para un público de paganos convertidos al cristianismo, pero de mentalidad griega, para Lucas es impensable que un tribunal pueda reunirse escondido a medianoche a la luz de la oscuridad. Y por eso pone este encuentro de día, a la luz del día. En cambio, tanto Marcos como Mateo lo hacen como esos miembros del Sanedrín se reúnen con Jesús de alguna manera escondidos al abrigo del pueblo que de alguna manera seguía Jesús y al abrigo de las autoridades romanas. Entonces, Jesús no se defiende de ninguna de las acusaciones que le hacen y no responde hasta que le dicen, ¿eres tú el Mesías? Y es allí cuando, por vez primera, Jesús se reconoce como el Mesías. Sufrió vejaciones por los soldados, por los criados de la casa, por los jefes de los sacerdotes. Y aquí se da que en paralelo, ¿verdad? Mientras Jesús 3 veces dice que sí, que él es el Mesías, Pedro 3 veces dice que no lo conoce. O sea, ahí se ve, ¿verdad? De alguna manera, en Pedro reflejado todo lo que somos nosotros. Como nosotros al momento de la chiquita también podemos hacer como Pedro y dar un paso atrás. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué fue más grave? ¿La negación de Pedro o la traición de Judas? Evidentemente, ambos personajes cometieron cosas malas, vamos a decirlo así. Pero Pedro, que había dicho, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios,
y lo niega 3 veces. Sabemos que Judas se arrepintió. Ahora, es ahí donde quizás está la diferencia entre la actitud de uno y otro. Estando conscientes de que todos somos pecadores, la actitud que nosotros tengamos de arrepentimiento y de conversión posterior al reconocimiento de ese pecado es lo que evidentemente hace la diferencia entre esos dos personajes. Adelante, Ricardo. Dos cosas nada más. Uno, yo no me había percatado que en este pasaje hay una tercera vez, así como hay una tercera negación, 3 días, o sea, está el tres metido por ahí, que la verdad Sí, no me había dado sí, cuenta nunca, que él había ido 3 veces a ver si ellos estaban orando y que los encontraba despiertos. Y lo otro, profe querida, ajá, este... Es que, oye, si el mismo Jesús iba y venía en esos estados de ánimo, yo justifico, no es que lo justifique, pero entendería que Pedro también pensara una cosa y después se echara para atrás y viniera, porque el mismo Jesús en Betania estaba segurísimo de que le iban a echar el bálsamo y la cosa, y aquí está sudando sangre. Entonces, ¿qué le podemos pedir a uno, a Pedro y a todos los demás? Yo lo entendería, vamos a decirlo así. No lo voy a justificar, pero lo entendería. claro, claro, no, tienes razón, es humano, evidentemente es humano. Adelante, Marisol. ¿Cómo está, profe? Bien, ¿y tú, Eh, mi niña? bien, gracias. Una pregunta para usted. Ajá. ¿Por qué si Judas fue uno de los apóstoles ya de los últimos, por qué Jesús lo encomendó a él a esa tarea tan difícil? Jesús lo encomendó a que fuera su discípulo Es, o que lo traicionara. no, que lo invitó a Ah, ser parte de su discipulado y que el baile dice, ve a hacer lo que tienes que hacer. O sea, le está diciendo que vaya a hacer, ya sabía, pues. Pero entonces, no sé, ahí para mí ahí hay una gran una duda gran de, incógnita, una gran sí, incógnita. sí, impresionante, porque Bueno, entre todos sabemos que Jesús es humano allí, cien por claro. ciento humano, y que él allí también entendía que alguien lo iba a entregar, porque sabía que era Judas. Bueno, mira, O sea, esas todas son mis incógnitas con respecto claro. precisamente Pues, a eso. a este punto, Gracias. bueno, mira, en primer lugar, recordemos que el llamado al seguimiento viene de Jesús, pero la respuesta es humana. ¿Ok? Nosotros somos, recuerden al joven rico, Jesús lo hubiera llamado el discipulado, pero el joven rico dijo que no, no podía dejar lo que tenía, ¿verdad? Entonces, Jesús nos llama a todos. Ustedes no han visto cómo una persona, por ejemplo, es llamada al sacerdocio y de repente uno dice, caramba, pero si ese sacerdote era tan buen sacerdote, que las homilías eran hermosas, ¿qué le pasó? ¿Por qué se fue? O sea, ¿qué vivió para que ese proyecto de vida dejara de tener el peso inicial? Claro, en el caso de Judas estamos hablando de una cuestión extrema. Ahora, dicen que Judas era el encargado del dinerito, pues del dinerito de ellos, el economo, vamos a decir, entre los 12. Y es probable que ya vaya Jesús viéndolo, pues con su actitud, la posibilidad que si alguno lo traiciona tendría que ser Judas. Ustedes no han tenido ningún conocido, bueno, no quisiéramos nunca pensar que en la familia, en un trabajo, en ciertos ámbitos donde uno se desenvuelve, hay gente en la que uno no confía y económicamente a veces uno dice, no, yo a esa persona no le puedo prestar dinero o yo a esa persona no lo puedo apoyar en esto porque no me fío de esa persona. Entonces, es probable que el Jesús hombre, ¿verdad? También se haya ido dando cuenta, pues, de la actitud de Judas, ¿verdad? Y eso es lo que finalmente le dio la certeza de que quién era precisamente el que lo iba a... Este, eso queda, digamos, no con suficiente claridad en los evangelios, porque recordemos que los evangelios son testimonios a la luz de la Pascua. Y siendo así, ¿verdad? Evidentemente, ellos tratan siempre de evocarnos la visión, no solamente del evangelista, sino de la comunidad a la que ese evangelista pertenece.
Adelante, Deyanira. Profe, nosotros, o sea, oyendo todo lo que estamos conversando, siento que hay algo que nos falta, porque estamos hablando solamente del Jesús hombre, pero se nos olvida que en medio de todo está la divinidad de él. Y entonces a lo mejor esa duda de que si cómo sabía si Judas era el que lo iba a traicionar o cómo sabía el momento justo cuando lo iban a arrestar. O sea, ya hay una serie de situaciones que estamos como obviando y creo que ahí está como que el límite entre la humanidad de Jesús y esa otra parte divina, que siento que de alguna manera puede tener vamos a llamarlo humanamente como un sexto sentido que no tenemos nosotros y que de alguna manera le daba la certeza de que esas cosas ocurrieran. Igual cuando usted habla de todos los latigazos que él Recibió. metido, eh, eso extralimita la condición humana, esa posibilidad de que él haya podido soportar tanto dolor, no nos puede a nosotros inferir de que precisamente ahí está esa parte divina que lo permitió de alguna manera soportar lo que humanamente no hubiese podido soportar otra persona. Ajá. Entonces, si uno de nosotros como humanos tuviéramos que pasar por una situación como esa, ¿verdad? No podríamos hacerlo porque no somos divinos. No O sea, hubiésemos podido soportarla, pero no en el extremo de dolor que él lo soportó. Es a lo que sí, me refiero. sí, porque No sé, corríjame si estoy equivocado. no, no, no. Hay una cosa que para nosotros está clara. Nosotros no se podemos separar el Jesús histórico del Cristo de la fe. Clarito. Pero recuerda que cuando se escriben estos relatos, quien escribe ya está clarito que Jesús es el Cristo, ¿ok? Claro, Los que se durmieron cuando Jesús estaba orando, esos no tienen claridad de que Jesús es Dios, ¿ok? Los que lo exacto, abandonaron al pie de la cruz no tienen esa tampoco. claridad. Pedro, que lo negó 3 veces, no tiene esa claridad, ¿ok? Esa claridad les viene después, ¿ok? Cuando entonces ellos toman estos relatos y lo escriben después de que la tradición oral les ha relatado, porque es lo que tienen más fresco, es lo que todas las comunidades tienen fresquito que Jesús se acaba de morir, ¿ok? Entonces para ellos, de una u otra forma, ¿verdad? Están relatando lo que aconteció al Jesús histórico, pero a la luz de la Pascua, a la luz de la certeza que tienen de que Jesús es, es Dios. Por eso es que algunos relatos, nosotros como creyentes decimos, bueno, pero aquí me están hablando del Jesús histórico o el Cristo de la fe. Sobre todo Marcos siempre nos está hablando del Jesús histórico. Por eso relata con mucha plasticidad todo ese sufrimiento de Jesús, toda la angustia, toda su desesperación, inclusive en la cruz. ¿Por qué me has abandonado, Padre mío? ¿Por qué me dejas aquí? Es lo mismo que podrían decir tantos enfermos en los hospitales y en las familias que los dejaron abandonados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, eso es una realidad, ¿entiendes? Entonces, sabemos, ¿verdad? Que la muerte de Jesús fue horrible, por no decir otra cosa. Pero fíjense que estamos tratando sobre todo de enfocar esto, es del Jesús humano, el que le dolieron los latigazos, el que cuando le clavaron esas espinas, me imagino el dolor tan horrible que sintió, el que era una piltrafa de camino a la cruz porque ya no tenía fuerza, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a ver por qué lo mataron y por qué no lo mató el Sanedrín. Adelante, Jacqueline. Em, no, bueno, es que yo creo que es muy importante tener claro y que precisamente además eso fue discusión pues de los concilios durante el cuarto siglo, que los hemos visto pues en eclesiología, que es la naturaleza divina y humana de Jesús. O sea, no podemos olvidar jamás que Jesús era verdaderamente hombre. O sea, pensar de que sufrió menos porque Sí. también era Dios, pues no, o sea, él vivió en la tierra como un hombre, sufrió como un hombre, lo vivió todo como un hombre, que precisamente eso es lo que hace que Jesús pueda ser para nosotros el camino que nos lleva a Dios.
era Es verdaderamente hombre. Eso es lo correcto. que quería decir. Perfecto. Adelante, Henry. Bueno, profesora, hilvanando parte de lo que se han comentado referente al tópico de lo que estamos tratando en este momento, hay que ver también la posición del Dios Padre y del Dios Hijo sobre la intencionalidad con que se desarrollaron los hechos y acontecimientos de ese momento. Este, la, Debemos verlo en el tipo de objetividad de que Dios Hijo sabía a lo que iba a ser sometido, de quiénes iban a ser sus traidores, todo ya él tenía esa noción y el propósito del Padre cuando estuvo entre nosotros. Veámoslo siempre de ese elemento como humano, pero más como humano, como algo divino. Y Eso es después ellos así. entendieron que Dios les dio esa potestad para que entendieran eso. El sufrimiento porque pasó nuestro Señor para librarnos a nosotros de esta cadena tan fuerte que es esa cruz que llevamos. bueno, lo interesante es que a Jesús no lo crucifican, o sea, en ese primer momento no se piensa que Jesús sea Dios, ni siquiera sus seguidores, recordemos eso. Adelante, Isabela, perdón. Bueno, validando un poco lo que han dicho anteriormente mis compañeros, muy en lo personal siento que aproximarme a ese Jesús humano en la historia me ayuda mucho también a comprender su divinidad. Es decir, creo que desde la pedagogía de Dios, pues Él se hace humano en Cristo y de una manera u otra nosotros comenzamos a darle sentido a nuestro dolor. Creo que es histórico, no es que yo sea una soñadora ni que, pero creo que nosotros aquí en este salón de clases estamos haciendo historia. Estoy segura de que el Jesús humano y el Jesús divino está aquí. Y a la luz de todos estos acontecimientos tan hermosos que estamos viviendo en nuestro país, pero también para la Iglesia Universal, en el marco de estas canonizaciones, pues han sido personas que de una u otra manera asumieron esa cruz, ese Jesús humano, para comprender esa trascendencia a la que estamos llamados. Así que es un misterio. ¿Cómo vamos asimilando esto? Yo puedo decir que si me preguntas, es un misterio, es un proceso. El mismo camino eh, que hizo, pues, que nos lleva a Jerusalén, a esa verdad, de esa cruz que se eleva en señal de victoria. Pero sigue siendo un misterio y un proceso, y bueno, somos humanos, pues, somos humanos, somos pecadores, como lo fueron los apóstoles, y el Jesús humano está ahí con nosotros, tomando en cuenta nuestra humanidad. Ciertamente es muy acertado como lo expresaste, porque así mismo es. ¿Cuánta gente que bueno, se encuentra ante una enfermedad terminal y mientras vive esa enfermedad, se santifica? Se santifica por la manera como asume su cruz. Lo que hemos dicho aquí en varias ocasiones, no podemos llevar al domingo a la resurrección si pasa por el viernes de la cruz. Y Jesús nos dio el mejor ejemplo. ¿Ok? Más allá de eso, Jesús tuvo que someterse hasta el hecho de que lo pusieran a escoger entre él y un ladrón y asesino que había matado a un poco de gente. Y con todo y eso, dice, mátenlo a él, que lo que hizo fue el bien, que lo que hizo fue dar vida en abundancia, lo que hizo fue predicar la verdad encima de todo. Se encontró ante la incomprensión del misterio profundo de la persona de Jesús, un Mesías que anuncia el reino, pero viene acompañado de la liberación de los oprimidos, que pone la ley al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. Entonces, cuando él desenmascara la hipocresía de todos esos dirigentes religiosos, es evidente que la alternativa de las autoridades no puede ser otra que condenar a Jesús para quitarlo del medio, ¿verdad? Para que siga el sistema dominante y ellos
vamos a decir, a la saga de esa manera de dominar. Fíjense que aquí hay algo bien curioso y simbólico también que podemos rescatar del nombre de Barrabás. Saben que en hebreo Bar es hijo y Abba es padre. O sea que si juntamos Barrabás, estamos diciendo en el fondo algo profundamente teológico, ¿verdad? Jesús muere, ¿verdad? Por el Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios muere por la humanidad. Que eso es lo que posteriormente, ¿verdad? La teología rescata con la convicción de la divinidad de Jesús. Porque tenemos otro problema, porque el Sanedrín no lo mató. Ellos podían haber autorizado la muerte por lapidación, ¿verdad? Pero eso generalmente se hacía en los casos de adulterio, pero ellos acusaban a Jesús de blasfemo, ¿verdad? Pero legalmente ellos no tenían autoridad para condenar a muerte a nadie. Claro está, sabían que había que ampararse en las autoridades romanas para hacerlo. A unas autoridades que para nada le importaba de que Jesús fuera el rey de los judíos, como ellos decían, o que pretendía ser el rey de los judíos. A ellos lo que les interesaba es que no fuera a haber un tumulto, una sublevación del pueblo que de alguna manera causara problemas para los romanos. Entonces, si Pilatos asesinaba a Jesús, este moría como subversivo, no como blasfemo. Y Roma parecía como la culpable, porque tampoco podemos culpar al pueblo de la muerte de Jesús, sino las autoridades, ¿verdad? Entonces, de hecho, Pilatos no creía que Jesús fuera digno de una crucifixión, pero sí era un peligro para la dominación romana. Y es muy fácil que ante un problema común, gente antagónicamente distante se pongan de acuerdo para ponerse de acuerdo completamente para salir de una persona que es un estorbo, tanto de un lado como del otro. Y eso fue lo que pasó a Jesús, porque Jesús muere por ser fiel a las tradiciones de Israel, así como murió Monseñor Romero, que murió de manera trágica. ¿Por qué? Porque fue fiel a las convicciones que siempre tuvo y a las tradiciones evangélicas. Entonces, pero de allí a que nosotros, conscientes de que Jesús es Dios, presentemos la muerte de Jesús como un sacrificio, como que este Dios está tan enojado con el pecado del hombre que solamente el sacrificio sangriento de su hijo puede aplacarlo. Porque sería algo así como que el sacrificio de Jesús en la cruz es para pagar la deuda de toda la humanidad con Dios. ¿Ve? Eso es una visión que nació en la Edad Media. Entonces, los evangelios no presentan la muerte de Jesús como sacrificio, ni como para calmar a un Dios sediento de venganza, sino como a un hombre que fue capaz de ser fiel a su proyecto de tal forma que ese proyecto lo condujo a la muerte. Ahora, Jesús fue crucificado, pero las autoridades judías no tuvieron la última palabra, porque hay muertos que nunca mueren, perdón. Y hay gente, podríamos decir, que es más peligrosa muerta que viva. Y así fue el caso de Jesús. Mateo Marcos, perdón, es muy escueto, apenas son 16 capítulos. Luego de la muerte viene rápidamente lo que fue la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús, el intento de embalsamar el cuerpo a las discípulas, las mujeres. Entonces, de alguna manera, vamos viendo cómo se van dando situaciones. El sepulcro empieza a parecer vacío como signo visible e histórico de la resurrección. Entonces, de aquí en adelante los discípulos van a tener unas experiencias más profundas porque empiezan a experimentar a Jesús vivo entre ellos. Entonces Jesús está vivo corporalmente, pero su cuerpo ya no está sometido a los límites del tiempo ni del espacio.
Entonces, saben que Jesús está vivo. En un principio no lo reconocen sino cuando habla, pero ahora es un Jesús transformado y glorificado. Ha trascendido completamente a la muerte y por eso puede trascender toda opresión y límite humano. Y ese es el mejor ejemplo que nos deja, porque nosotros también vamos a ser capaces de trascender toda muerte, igual que lo hizo Jesús. Entonces, toda la experiencia cristiana se funda en esta experiencia de vida, muerte y resurrección de Jesús. Es imposible verlo de otra forma. Ahora bien, vamos a tratar de ver un poquito acerca de Marcos, una vez habiendo terminado el Evangelio. Sabemos que el género literario de este Evangelio es eminentemente narrativo, ya lo habíamos dicho en otras oportunidades. Quiere ser una historia de la vida de un personaje en la Judea, donde vamos a encontrar un protagonista, Jesús, proclamado Cristo en la primera parte e Hijo de Dios en la segunda parte. Es una historia catequética, tal como nos las va contando Marcos. Es un proceso de fe que está unido al seguimiento. Presenta Marcos los hechos con muchísima sencillez, sin muchas explicaciones, para que quizás el lector reflexione y se deje interpelar por ello. Evita discursos largos y complicaciones teológicas explicativas. Su discurso es vivo, es transparente, nos muestra la práctica, pensamiento y persona de Jesús, su conciencia y su personalidad. Es el que más se va a acercar al Jesús histórico. En cuanto al autor, sabemos que este evangelio se nos identifica como escrito por un tal Marcos. Sabemos que es un griego semitizante, no se puede deducir más que era un cristiano helenista, probablemente, judío, pero judío helenista, ¿verdad? Y fue acogida como testimonio autorizado de la tradición de Jesús. Fue editada en forma anónima, porque solamente hasta el siglo IV se dice que el autor es Marcos. Lo que sí es cierto que en su obra hay muchos semitismos y eso habla a favor de un escritor que escribe en griego pero piensa como judío y entonces traduce algunas expresiones dado que su auditorio es de paganos convertidos al cristianismo. Hay una tradición que asume que el autor es un tal Marcos, identificado con Juan Marcos, que sale en los Hechos de los Apóstoles del capítulo 12 con su mamá, que se cree que también fue compañero de Pablo en su primer viaje, ¿verdad? Y que se dice también que acompañó a Pedro durante la predicación de Roma y que por eso vamos a encontrar que él va relatando como se lo relataron a él, podríamos decir eso. ¿Dónde y en qué tiempo se escribió? No hay testimonio acerca de él, pero se cree que fue una época muy cercana al año 70. Se sabe que para el año 70 la mayor parte de este evangelio estaba escrito, ¿verdad? De alguna manera el capítulo 13, que es escatológico, habla de situaciones hostiles, o sea que ya probablemente cercana a la guerra del año 70, los cristianos estaban sufriendo ciertas situaciones. También Marcos con mucha claridad nos habla de una escuela de seguimiento, sobre todo a partir del capítulo 10, cuando empiezan los 3 avisos de la pasión. También habla de luchas en los tribunales, lo cual habla quizás de problemas internos dentro de la comunidad. Y lo que está clarito, que esta es una obra que se realizó muchísimo antes de Mateo y de Lucas. De eso no queda sin ningún género de duda, ningún autor va a afirmar
hoy en el siglo XXI que este no fue el primer evangelio escrito. Ahora, ¿en dónde se escribió? Pudiera ser Galilea, por el énfasis que hace Marcos de la vuelta a Galilea como lugar teológico, pero es poco probable, porque todo hace pensar que se escribió fuera de Judea en un ambiente pagano y probablemente Roma haya sido el lugar donde se escribió. Hay muchas explicaciones sobre las costumbres judías, lo cual sería lógico en un ambiente extra judío. Las palabras en arameo, que ya hemos comentado en varias ocasiones, también latinismo, o sea, las expresiones romanas, por ejemplo, la palabra vigilia, que está en 1335, es una palabra romana, latina, por decirlo así. El derecho romano, el adulterio visto por igual entre el hombre y la mujer, eso es parte del sistema legal romano. La explicación de las monedas hebreas en su equivalencia romana. Y sobre todo, el que sea un romano, el primero que descubre la identidad es Jesús. Recordemos que en la cruz, una vez que Jesús muere, es un romano quien dice verdaderamente, este era hijo de Dios. Entonces, eso habla a favor precisamente y lo más lógico es considerar que es probable que se haya escrito en Roma y tenemos a un autor como es Clemente de Alejandría que lo afirma, que en efecto fue en la ciudad de Roma donde este evangelio se escribió. Y como habíamos dicho, los destinatarios vienen del mundo pagano. Son gente sencilla, habitantes de la casa pequeña, habitantes del evangelio, como pudiéramos decir, y donde se observa, si se quiere, algo bien interesante en Marcos, que es una cristología correctiva, ¿verdad? Lo que se supone que quienes siguen a Jesús tienen que replantearse a sí mismos, y para nosotros sería válido también, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti, para cada uno de nosotros? ¿Verdad? Porque un Jesús que impone silencio a sus discípulos, los cuales parece que llegan a él con una idea y se van con otra, ¿verdad? La cristología de Marcos hace alusión a persecuciones, ¿verdad? Y de alguna manera Jesús en el capítulo 13 trata como de poner un freno en esas ideas apocalípticas que parecen tocar a la comunidad que espera un futuro inmediato, una vuelta de Jesús, como quien dice, diríamos, valga la redundancia, a la vuelta de la esquina. Entonces, y es insólito, y eso va acorde con lo que algunos de ustedes comentaban, que algo que pretende Marcos es presentarnos su cristología a través del signo de la debilidad. En Semaní, por ejemplo, cuando Jesús pide ayuda al Padre, en la debilidad humana donde se alza verdaderamente ese Cristo que nosotros afirmamos que es nuestro Cristo de la fe. Entonces, de alguna manera, y les decía al comienzo, que para nosotros este evangelio es más para escucharlo que para leerlo, porque uno siente en la medida que lo escucha, como, es como que si le estuvieran a uno relatando la historia de una manera bien sutil, bien simpática. Y una de las cosas que tendríamos también que recorrer es el contexto teológico de este evangelio, las, las maneras como nos va presentando Marcos a Jesús. Para comenzar, para Marcos Jesús es el evangelio, la buena noticia. Recordemos que es el primero que utiliza esta expresión de buena noticia. Ahora, evangelizar como concepto teológico se trata de un proceso de formación y transformación, que más bien incluso viene de la teología del segundo Isaías, ¿no? Antes del destierro de Babilonia y en el destierro, porque eso es una expresión que el hebreo nos viene como basar, que en cierto modo era para dar una noticia no necesariamente religiosa, pero en el curso del tiempo empezó a ser considerado
como una noticia que merecía cierto reconocimiento. Entonces, Marcos nos presenta precisamente a Jesús como el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia, sobre todo cuando tiene que referirse al reino de Dios. Entonces, y de hecho cita 7 veces el concepto de evangelio y evangelizar. El título, evidentemente, cuando dice que Jesús es la fuente y dador de la buena noticia, cuando expresa que evangelio es sinónimo de Jesús, cuando nos dice que el evangelio se ubica en el ganar o perder. Tú ganas en la medida que crees, pierdes en la medida que das la espalda. Entonces, Marcos, si se quiere, es referencia de toda reflexión teológica posterior sobre la expresión evangelio y evangelizar. Y sobre todo, se los decía antes de comenzar la clase a quienes se conectaron temprano, que una característica de Marcos, es verdad, es la presencia de Galilea como lugar teológico, el lugar para recomenzar el camino, el lugar donde Jesús se parece a sus discípulos ya resucitados, prácticamente para decirles, bueno, ustedes la primera vez cuando yo los llamé al seguimiento, me quedaron un poquito más, ¿ok? Se fueron a la hora de la chiquita. Ahora están en Galilea nuevamente. Tienen la oportunidad de recomenzar el camino. Bueno, esta vez haganlo bien. Bueno, por otra parte, Jesús es el Mesías que proclama el reino. ¿Por qué? Porque el reino es anuncio, ¿verdad? Y es contenido. Y de alguna manera, Marcos no presenta el reino de Dios como algo abstracto, como una fórmula sencillamente a ser considerada como tal, sino como la convicción de que Dios reina y el reino es un ya y es al mismo tiempo un no. El ya porque Dios se ha revelado como Padre y su contenido es Dios mismo. Y es un no porque falta de nuestra parte la disponibilidad que pongamos a participar de la ejecución de ese reino, ¿verdad? Un reino que para Marcos está vinculado a los milagros, ¿ok? Porque los milagros hacen ver a través de los exorcismos que ha llegado uno que es más fuerte que nadie, a través de las curaciones, porque entre la visión de un reino como buena noticia está la destrucción de la enfermedad, las resucitaciones, los milagros de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ¿tenía Marcos interés en presentar a Jesús como milagrero? Quizás no, pero en cierto modo, como se trata de un texto narrativo, trata de ver que muchas veces a través de esos milagros y signos se va revelando el reino. Ubica, fíjense ustedes, la mayor parte de los milagros en Galilea, con una finalidad catequética, evidentemente, porque es allí donde ocurren la mayor parte de las conversiones. Un reino es que está vinculado al perdón de los pecados. El pecado entra en el proceso del milagro porque no solamente se trata de curar a la persona enferma, se trata también de llamarla nuevamente a la vida espiritual. Pero para Marcos también Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Recordemos que la palabra Mesías, que puede ser traducida por ungido, ¿verdad? En griego tiene su equivalente en la palabra Cristo. Para Marcos significa que Jesús tiene toda la fuerza de Dios. Es hijo de Dios y tiene el poder para liberar a los pobres y los oprimidos a través de una práctica poderosa y liberadora, que es asumida para Marcos como la voluntad de Dios. De paso, es presentado Dios en la hora marcana como el único que hay que amar con todo el ser, como el todopoderoso, como el creador del mundo, como el único bueno, ¿verdad? Y sobre todo como el dador de vida. Pero también Jesús
es presentado como hijo de Dios, el hijo querido, un hijo que el Sanedrín decide darle muerte. ¿Eres tú el hijo bienaventurado? Le pregunta el sumo sacerdote. Jesús se dirige a Dios llamándolo Padre de una manera muy cercana y cariñosa. Abba, el Hijo de Dios, para Marcos, que es Jesús, es ser capaz de ver la gloria de Dios a través de la presencia del Hijo. Entonces, Jesús, como único intérprete de la ley, critica de alguna manera los cambios introducidos en la ley a causa de la dureza del corazón. Eso lo vemos en el capítulo 7. Por otra parte, se declara Señor del sábado, ¿verdad? Y se identifica al propio Jesús como el reino mismo. Para el Antiguo Testamento y el mundo judío, el templo era considerado como lo sagrado. Primero vino la tienda, después el templo de Salomón, y en la época de Jesús era el gran templo, ¿verdad? Entonces, a todas estas, una característica de Marcos también es que quienes primero reconocen a Jesús son los demonios, son los que tienen clarito quién es Jesús, incluso mucho antes de quienes siguen a Jesús y creen en él. Este, de alguna manera, Marcos nos presenta a Jesús como epifanía de Dios. Epifanía de Dios. Es un proceso revelatorio que en el Evangelio de Marcos se va dando como un proceso de a poco. Incluso designa el nombre de Jesús 81 veces aparece en este Evangelio. Un Jesús profundamente humano que se indigna, que se entristece, que duerme cansado en una barca, que se maravilla de las cosas que acontecen, que gime por el Espíritu, que pone a los niños en sus piernas y dice que hay que ser como esos niños. Se enfada con los discípulos. Un Jesús que como humano no sabe el día ni la hora. Y en la oración del huerto se enfrenta nuevamente con la tentación que le puede llevar a no querer pasar por la cruz. Es un ser humano, es un Dios entre mortales, no es un superhombre, como muchos creyentes a veces quieren hacer ver a Jesús. Tiene una misión y una disponibilidad total al Padre. A veces yo me pregunto, ¿será que yo tengo la disponibilidad de abrirme completamente a la voluntad de Dios o es que me pongo a veces retrechera a querer que Dios haga lo que yo quiero cuando le pido en oración cualquier cosa? Entonces, miren, a veces el Evangelio de Marcos nos muestra esta realidad de una manera tan clara, cómo sus enemigos son capaces de seguirlos como si fueran una sombra, y cómo esta tragedia termina en la cruz, muerto, desnudo y sometido a las burlas de todos. Marcos nos deja un resquicio de esperanza, recomenzar en Galilea. Para Marcos también Jesús es el Hijo del Hombre. Lo es en su ministerio cuando lo comienza, el capítulo 2. Lo es en su muerte y resurrección y en los 3 anuncios de la pasión. Lo es también en la parucía. Ahí es reconocido como Hijo del Hombre. También tendríamos que hablar de la escuela de seguimiento y discipulado que nos va mostrando de la teología marcana. En primer lugar, en cuanto a los discípulos, vamos a pasar a la otra lámina. Ajá. Vamos a decir que las claves de interpretación en el Evangelio de Marcos están marcadas en primer término por la geografía. Esa distinción entre Galilea y Jerusalén. Galilea como un lugar donde la gente tiene fe en él, donde hace milagros, y Jerusalén, la cuna del templo y de la ley, como el lugar de la increencia. Las relaciones que se dan entre los distintos agentes que están en contacto con Jesús. Los milagros entendidos como signos del reino y por supuesto el secreto mesiánico, eso que se ve desde el comienzo, cuando Jesús realiza un milagro y manda a guardar silencio y no decirlo. Ahora,
La primera categoría de seguimiento la vamos a encontrar en los discípulos. Es un grupo eminentemente cristológico al servicio del reino y su tarea principal es conocer a Jesús. ¿Cómo se da ese conocimiento? Vengan en pos de mí, Jesús los llama, los haré pescadores de hombres. Quien toma la iniciativa siempre va a ser Jesús y el discípulo es el que acepta esa llamada o no. Una característica de Marcos también es que los discípulos no siguen a Jesús de cualquier manera, sino unidos unos a otros, formando fraternidad, viviendo juntos y compenetrándose unos a otros. Ellos han recibido gratuitamente el don de conocer el misterio del reino. Dentro de ese discipulado vamos, si se quiere, a separar a los 12 que tienen un trato especial y que se han dado en llamar apóstoles, pero los discípulos fueron muchos, muchísimos. Aparte de los 12 que vienen a constituir el prototipo, por una parte positivo del discipulado por su generosidad, pero por la parte, también hay una parte negativa y es la infidelidad, como al final del camino lo dejan completamente solo. Dentro de ese discipulado vamos a encontrar mujeres también que fueron las más fieles al mensaje de Jesús. Reciben todos una tarea misionera, no solamente los 12, han sido llamados uno a uno. Ninguno de ellos fue testigo de su muerte, ¿verdad? Y reciben esa misión especial por parte de Jesús. Y dentro de los 12, pareciera que hubiera 3 con una tarea especial: Pedro, Santiago y Juan, que acompañan a Jesús en ciertos momentos en la oración de Getsemaní, en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración, o sea, momentos puntuales donde esos 3 juegan un papel importante. Y por supuesto, los adversarios, que se los describo en la lámina de mayor tamaño, porque sencillamente son los que juegan el papel decisivo a la hora de juzgar su muerte. Y por supuesto, la eclesiología de Marcos ofrece una visión eclesiológica de la iglesia como realidad escatológica, cristológica y misionera. Eso está clarito en el Evangelio de Marcos. Y por otra parte, el manuscrito más antiguo que tenemos de este Evangelio fue encontrado en Qumran y que tiene partes del capítulo 4 y 6 del Evangelio de Marcos. Entonces, con esto estaríamos dando final a este Evangelio. Ya les voy a dar la palabra. Y estaríamos viendo la semana entrante el Evangelio de Mateo. Adelante, Ricardo. Sí, profesora, disculpe, ¿usted pudiera elaborar Ajá. un poquito más la diferencia entre hijo de Dios e hijo del hombre? Que eso es algo que uno siempre oye permanentemente y la verdad es que yo no logro hacer la diferencia. Bueno, lo que pasa es que, ¿cómo separar uno del otro? Vamos a empezar por allí, ¿no? Ajá. No es fácil separar uno del otro sencillamente porque estamos ante una realidad. Jesús es presentado, sobre todo, hay una cosa que hay que aclarar aquí. La presentación que hacen los evangelistas de Jesús varía en los evangelios. O sea, para unos Jesús es maestro, para otros el Señor. O sea, y una característica de este evangelio, precisamente de Marcos, es que lo presenta bajo las dos facetas, ¿verdad? Lo presenta, por una parte, como hijo de Dios, ¿verdad? Y eso queda clarito a lo largo del evangelio cuando vamos viendo la forma, como, él va presentándose, ¿verdad? De una u otra forma, como ese hijo de Dios que viene a cumplir la voluntad del Padre, etcétera. Ahora, la expresión hijo del hombre está tomada del libro de Daniel, en el capítulo 7, donde se habla de que el Hijo del Hombre va a venir al final de los tiempos a juzgar al mundo y que entonces prácticamente la visión es completamente escatológica, porque es una visión
tal como está presentada en el Evangelio en el texto de Daniel, es una visión de Jesús al final de los tiempos, ¿verdad? Sin embargo, Marcos ya tiene la visión de ir hablando del Hijo del Hombre en su Evangelio, ¿verdad? Como precisamente como ese Jesús que es alfa, que es omega, que ha sido y será siempre, ¿verdad? El que estaba, el que es y el que será. Entonces, es muy difícil, por eso te digo, poder diferenciar entre uno y otro, sobre todo porque están conjugados en una misma persona. Lo interesante de Marcos es que algunas veces se expresa de Jesús como hijo de Dios, como cuando habla de que el Todopoderoso, de que yo tengo la potestad para curar, para perdonar los pecados. Ahí se está presentando como Jesús, como hijo de Dios. Precisamente por atribuirse ante el Sanedrín ese título de Mesías, de hijo de Dios, es que definitivamente lo asesinan. Jesús como hijo de Dios es el que reza y lo llama Abba en oración, ¿verdad? Entonces, esa revelación de Jesús como hijo de Dios se va dando a lo largo de todo el Evangelio. Entonces, en Marcos quizás nos vamos más bien hacia la visión de hijo del hombre por la manera como él presenta la humanidad de Jesús, en que abiertamente Jesús es hijo del hombre en la manera como se presenta en su ministerio como anunciador del reino, siendo un hombre, ¿verdad? Tiene un poder divino de salvación, capaz de perdonar los pecados y lo revela de manera absoluta en esa escondida realidad humana que nos presenta precisamente el Señor. Por eso te digo, pero este, el título de Hijo del Hombre se vincula más a la parucía que al Jesús histórico, a pesar de que Marcos lo evoca de esa forma. Gracias, gracias. Adelante, Jacqueline. No, bueno, es que yo creo que el título del Hijo del Hombre es el que Jesús utiliza para a llamarse a sí mismo. O sea, el Hijo 14 del Hombre veces. no tiene dónde recostar la cabeza, el Hijo del Hombre, o sea, él se autodomina el Hijo del Hombre. 14 veces en el Evangelio de Marcos, Mm. de paso. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Alguien más querrá comentar algo? Isabela, Deyanira. No, profe, estamos bien. Profe, salud, Adelante, quería adelante, yo Luis. comentar sobre tengo una duda, no sé si fue que vi mal precisé la información. Esta semana toca entregar el foro y la próxima el ensayo, ¿es así? No, señor. Esta semana toca el foro que tienen que entregar para la semana que viene. Ok, Ok. El ensayo es de Mateo y no hemos visto a Mateo todavía. ok, perfecto. Ok. Bueno, nos quedan 5 minuticos si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Profe, para que nos Adelante, explique Víctor. mejor, buen día, profe, para que nos explique mejor en qué consiste este foro, mi profe. Disculpe usted. No te preocupes. Mira, el foro prácticamente yo les acabo de decir de qué consiste, ¿no? Tiene que ver un poco con dialogar entre lo que viene a representar Galilea en contraste con Jerusalén, ¿verdad? Galilea es vamos a decir, la tierra de la mayoría de la gente sencilla, los que siguen a Jesús, a quienes le hacen milagros, los que creen. No quiere decir que todos crean, pero vamos a decir que es donde se sembró pues el reino. Entonces hay un contraste abierto con Jerusalén, en donde están quienes deberían creer más y no lo hacen, ¿sí? Que son las autoridades, los saduceos, los sacerdotes, toda esa gente que desde el primer momento se convierten en enemigos abiertos de Jesús. Entonces, un poco ese contraste, ¿ves? De lo que viene a ser la Galilea como lugar de fe en contraste con la Jerusalén, que está presidida por todos aquellos que no quieren creer en Jesús, no se abren
a esa idea de proclamar el reino tal como Jesús se los está planteando. E incluso les hablé un poco de lo que viene a ser la Galilea teológica, por eso la geografía de Marcos es tan importante, ese contraste que él hace entre Galilea y Jerusalén. La Galilea teológica entendida como el lugar para recomenzar la experiencia del seguimiento de Jesús. Está claro que durante el Jesús histórico, los discípulos, a pesar de que lo siguieron en vida, no le quedaron muy bien porque lo abandonaron al momento de la decisivo. En cambio, tienen la oportunidad con la fuerza de Pentecostés y con la convicción de que Jesús es Dios, recomenzar ese camino y triunfar en esta oportunidad, ser capaz de seguir hasta el final siendo verdaderos discípulos del Señor. Es un poco la, el contenido de eso, que ya yo les acabo de decir lo que es. O sea, es dialogar un poco entre ustedes, entre lo que para ustedes es ese camino, pues, esa Galilea teológica, lo que quizás ha sido experiencia de vida. Ahí donde quedaría bonito el compartir sus experiencias entre uno y otro. Ok, perfecto, mi profe. A la orden siempre. Bueno, mi gente, dado que, ajá, ahí top, adelante. No, disculpe, profesora, fue que se me chipoteó allí la levantada. La manito se te fue. Sí. Ok, no hay problema, no hay problema. Bueno, miren, entonces, terminamos con Marcos. Espero que les haya encantado porque a mí Marcos me mata realmente. Yo creo que a la luz de ese recorrido que hicimos, sería hasta interesante para ustedes que leyeran el Evangelio de Marcos sin fijarse en los títulos de manera corrida, para que les quede como una claridad meridiana allí en cuanto a algunas cosas que hemos manifestado acerca de este Evangelio. Y por supuesto, para que podamos contrastar a partir de la semana que viene con los otros evangelistas. Adelante, Johnny. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañero. El recorrido que usted nos ha hecho, profesora, me hace pensar en dos temas, ¿no? El Ajá. primero, la identidad de Jesús, que es en los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, ¿no? Y después de la profesión de Pedro, es la misión, ¿no? Y se ve interesante, pues que son esos dos polos que maneja Marcos, ¿no? En su evangelio. La identidad de Jesús y después la misión de Jesús, pero también implicando y llamando al discipulado. Sí. Si uno de discípulos a los que tiene que estar encima, porque pareciera que ellos no terminan como de entender tal como Jesús les presenta las cosas, pero bueno, así como que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Bueno, miren, ya estamos sobre la hora, así que vamos a entonces Bueno, a profesora, despedir. Adelante. muchas gracias y muy pedagógica como siempre esta actividad tan hermosa. Que Dios me la bendiga, igual que a mis compañeros. Bueno, Sí, amén. gracias, gracias. De verdad, la clase es muy interesante. Igual para cada uno de ustedes y bueno, nos vemos la semana próxima. Tengan una Amén. buena semana y Dios me los bendiga a todos.